Bueno, a continuación vamos a mirar otra pregunta. Dice, responda a las preguntas 27 a la 29 de acuerdo con la siguiente información. Se desea sujetar los niveles de un andamio a un punto fijo de la base por medio de las cuerdas R, S, P, Q, como muestra la figura. Entonces vamos a mirar qué es lo que está sucediendo acá. Acá hay unas cuerdas. Esta cuerda R mide 2.5. Esta cuerda P mide 2.82 y esta cuerda Q mide 3.2. Estas que están aquí, la interpretación de este gráfico, de este dibujo, esta es la altura. El primer andamio está a una altura de 2.5, después está a una altura de 2 y acá está a una altura de 2.5, o sea que su variación es de 0.5. ¿Qué es lo que está sucediendo? Miremos las formas que se están viendo. Aquí se ve esta cuerda que está aquí, ¿eh? Y forma un triángulo rectángulo. Acá se forma otro triángulo rectángulo y acá digamos que este cateto mide 2, ¿sí? Y este otro cateto, si lo traslado acá, mide 1.5 y la hipotenusa mide 2.5. Y así sucesivamente para cada uno de los triángulos que estoy identificando en esta parte. Si yo miro este triángulo, el más grandecito, digámoslo así, la hipotenusa mide 3.2, este cateto mide 2 y la altura mediría 2.5. O sea, hay que saber interpretar la gráfica. Esto hay que primero hacer un estudio al dibujo. Ahora sí vamos a la pregunta sobre el dibujo. Dice, la expresión, dice acá, miremos otra cosa, componente geométrico métrico. Competencia, ¿cómo te van a preguntar? Formulación y ejecución. O sea, que tiene que saber sobre qué, sobre el teorema de Pitágoras. Tiene que saber teoría, qué es el teorema de Pitágoras y cómo se maneja. Componente geométrico métrico. Dice, la expresión que permite calcular la longitud del cable diagonal para R, P y Q para sujetar, cualquier nivel es. Entonces, si ya hicimos el análisis, quiere decir que acá hay un triángulo rectángulo. O sea, aquí hay una constante, porque esta distancia de acá sería 2. Y entonces, si usted sabe el teorema de Pitágoras, ¿qué dice la teoría? Si miramos este triángulo de acá, para encontrar la hipotenusa, es la suma de los cuadrados de sus catetos dentro de una raíz. Entonces vamos identificando. Si voy a encontrar la hipotenusa, y la hipotenusa en este caso serían las diagonales R, P y Q. Entonces, si voy a encontrar la hipotenusa es la suma. Entonces podemos empezar acá. Aquí sería una resta, lo descarto. Aquí está una suma, 4 más h al cuadrado, pero no está dentro de la raíz porque necesito saber la longitud exacta. Aquí haría una resta y está mal porque usted nunca puede aplicar el teorema de Pitágoras que primero sea un cateto y luego la hipotenusa. Y aquí esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la raíz cuadrada de la suma de los catetos. ¿Sí? Que en este caso el cateto aquí es la altura, que sería esta altura más el otro cateto. Entonces esta es la constante. Aquí aclaro y rectifico, perdón, aquí sería la resta de estos dos catetos. Y es la suma, porque el teorema de Pitágoras dice que para usted encontrar la hipotenusa es la suma de sus cuadrados de sus catetos. Entonces la respuesta correcta sería la D. O sea, tiene que tener presente bien sobre el teorema de Pitágoras. Entonces ya contestamos la pregunta número 27, vamos a la pregunta número 28. También es la misma temática, formulación y ejecución, teorema de Pitágoras. Ojo en esta parte, esto depende mucho del autor como esté preguntando. Dice, si un andamio tiene 5 niveles, en este momento tiene 1, 2 y 3 niveles, y para mayor seguridad deben ser amarrados a dos puntos fijos A y B,
A y B aproximadamente, ¿cuál sería el total del cable a utilizar? Aquí el autor lo que quiere interpretar es que con los otros dos niveles los tiene que también amarrar a los puntos fijos A y B. Y a ver cuánto cable necesita en total. Entonces, si yo tengo que tener, como dice que son, un andamio tiene 5 niveles, aquí apenas sería en el que 1, 2, 3, o sea que el cuarto nivel tendría una altura de ¿cuántos metros? De 3 metros, ¿sí? De 3 metros, más 2 metros que sería esta parte. Sería que el otro triángulo sería más o menos acá. Entonces ahí encontraría. Entonces la medida M, yo le coloqué M. De pronto me estoy devolviendo aquí con el alfabeto, pero le coloqué M. Entonces aplico teorema de Pitágoras porque estoy encontrando la altura del otro andamio y del otro andamio, porque son ¿cuántos niveles? Son 5 niveles. De la raíz cuadrada de ¿quién? De 3 al cuadrado, porque si usted ve aquí la distancia entre uno y otro es de 0,5, y a 0,5, a 2,5 le sumo 0,5, sería la altura del andamio de 3 metros elevado al cuadrado más 2 metros elevado al cuadrado más 2 metros elevado al cuadrado que está aquí, que sería la parte de este cateto. Sería raíz de 13 y la raíz de 13 es de 3.6. O sea que aquí encontré el cuarto nivel. Hago lo mismo para encontrar el quinto. Para encontrar el quinto nivel, entonces sería 3 más 0,5 sería 3.5 y la constante aquí, que sería el mismo 4, que es 2 elevado al cuadrado. Hago el proceso matemático. 3.5 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado da 16.25 y tengo que es 4,03. Estos últimos dos andamios quiere decir que tiene que amarrarlo tanto para A como para B. Esa es la interpretación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una suma. ¿De quién? De la primera, de esta diagonal, que fue 4.3, que la amarro supuestamente de dónde? De A hasta donde es el último escalón, digámoslo así, el último nivel. Pero ¿cuántas veces? 2, porque también tiene que tenerlo amarrado en quién? En B. También para el cuarto nivel también sería 3.6 más 3.6, por la misma explicación, porque está diciendo acá que a dos puntos fijos, ¿sí o no? Un andamio tiene 5 niveles y para mayor seguridad debe estar amarrado a dos puntos fijos, A y B. Entonces los últimos dos andamios los sumaría, porque tienen que ser tanto para A como para B. Entonces aquí tendría esas longitudes, porque los últimos dos andamios quiere decir que va a ser como una especie de que lo amarro a y lo amarro a B. Y el resto, si ya no están sujetados, solamente están sujetados en 3.2, 2.82 y 2.5. Si yo sumo toda esta parte, me da 23.78, suma de números decimales, coma debajo de coma, tienen que hacer la operación. ¿Se aproxima a quién? A 24, porque dice aproximadamente. Entonces esa es la solución de este ejercicio, que sería la respuesta a la C. Y eso depende mucho de la interpretación del ejercicio que esté dando el autor de la pregunta. Bueno, continuamos. La última pregunta también tiene que hablar de los andamios y hay unos tipos de gráficas. Vamos a analizar qué es lo que nos están pidiendo. Acá dicen ya interpretación y representación. Dice, ¿cuál de las siguientes gráficas representa adecuadamente la relación? Recuerde, cuando yo hablo de un plano cartesiano es porque estoy hablando de causa-efecto, es la relación entre dos variables, digámoslo así. La relación entre la diagonal con respecto a la altura. Entonces, si usted analiza esta parte, usted tiene que saber interpretar qué sería este eje de acá, ¿sí? Entonces, este eje sería que, ¿cómo lo podríamos interpretar? Y este cómo podríamos interpretarlo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, un supuesto con 2.5, con 1.5, mire lo que pasa acá, con 1.5 me da más o menos 2.5, o sea que la causa, digámoslo así, la causa sería que la altura y acá
sería la diagonal, causa y efecto. O sea que es una gráfica de ¿quién? De longitud contra altura. O sea que la variable independiente, porque estamos hablando de la competencia de interpretación, la independiente, perdón, sería la altura, y la diagonal, que sería la hipotenusa, sería el efecto, la dependiente. Entonces, tenemos que simplemente actuar con respecto a quién, a estos dos datos, a la altura y a la diagonal. ¿Y cuál de esas gráficas pues hace relación a este cuento? Si yo me voy aquí a 1.5 con 2.5, entonces yo empiezo a descartar. Si acá 1.5, acá mide 2, entonces no me sirve. Aquí en 1.5 este punto no aplica. Aquí en 1.5 más o menos me dan 2.5, pero no me da exactamente en 2.5. Entonces la más acertada y la que vamos a comprobar la respuesta, la respuesta A. ¿Por qué? Porque miremos, en 1.5 me da que 2.5. En 2 me da más o menos aproximado a que llegue a 3. ¿Y cuánto haría la aproximación? Mire, 2.82. Después, en 2.5 me dio 3.2, mire, acá va. Y en 3, pues los valores que hicimos ahorita, en este valor más o menos quedaría 3.8 y en 3.5 ya pasaría a 4.06. O sea que esta es la interpretación de la gráfica con respecto a esa pregunta. Entonces mire que esta es una relación de tres preguntas y están encadenadas entre sí, y la parte clave es saber entender el teorema de Pitágoras. Y también nos están pidiendo, o sea, nos están repasando, que tengamos que repasar, perdón, lo que es la interpretación y representación gráfica de variables independientes y dependientes. En este ejercicio, la independiente sería la altura y la dependiente la longitud de la cuerda.